Muy bien, vamos a iniciar y el día de hoy iniciamos una nueva serie, hermanos, una nueva serie de enseñanza de la palabra y va a estar basada en el libro de Josué. El primero de los libros del canon de los históricos, el libro de Josué. Este libro, hermanos, es un libro fascinante y tiene mucha relación con la carta de los Efesios que estudiamos el año pasado. Sí, tiene mucha relación el libro de Josué con la carta a los Efesios. A manera de introducción, en esta mañana el tema va a ser un llamado a la conquista. ¿Sí? Un llamado a la conquista, ese es el tema de esta mañana. Y a manera de introducción, quiero nada más así repasar que en el libro de Génesis nació Israel. ¿Sí alcanza a leer? En el libro del Éxodo, Israel fue llamado a redención. En el libro de Números, la nación fue probada. En el libro de Levítico, el pueblo de Israel se acercó a Dios por medio de la sangre. En el libro de Deuteronomio, la nación fue instruida, se le dio la ley, se le repitió la ley. Y en el libro de los Jueces, completa la redención que comenzó en Éxodo. ¿Sí? En el libro de Josué, el libro de Josué completa la redención que comenzó en el libro de Éxodo. ¿Sí? Vemos así una pequeña síntesis del transcurso de la historia del pueblo de Israel y cómo es que Dios fue tratando con el pueblo de Israel durante el tiempo. Ahora, la palabra clave en el libro de Josué es la palabra posesión. ¿Sí? Tomar posesión. Esa es la palabra clave. Dios había dado la tierra a los israelitas en un pacto incondicional. A Abraham, Dios le dijo en Génesis 17:8, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sin embargo, fíjense, pónganme mucha atención, la tierra fue dada de manera incondicional. Sin embargo, la posesión de la tierra por parte de Israel sería condicional. ¿Sí? Habría un conflicto y habría una conquista. Tendrían que luchar batallas y apropiarse de sus posesiones ya antes dadas. Y como Josué mismo les recordaría en su mensaje final antes de su muerte, su obediencia a la palabra de Dios determinaría su posesión continua de la tierra. Su obediencia a la palabra de Dios determinaría su posesión continua de la tierra. Entonces, hoy comenzamos, hermanos, este estudio en el libro de Josué. El libro de Josué fue escrito, la mayoría de los eruditos concuerdan en que Josué fue escrito por él mismo, porque hay evidencia dentro del texto donde él dice que él fue el escritor. Por ejemplo, en el versículo 26 del capítulo 24 dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Sin embargo, algunos piensan, ¿verdad?, que el último capítulo de Deuteronomio que narra la muerte de Moisés, obviamente no lo escribió Moisés. Se cree que fue Josué precisamente quien escribió la última parte del libro de Deuteronomio. De igual manera, los últimos 5 versículos del libro de Josué no fueron escritos por Josué, obviamente porque hablan también de su muerte
pero tenemos que el escritor de estos últimos 5 versículos fue Finés, hijo de Eleazar, el escritor de estos últimos 5 versículos del libro de Josué. Ahora, Moisés fue llamado por Dios a los 80 años para hacer la labor de redención de la nación de Israel de Egipto, sacarlos de Egipto. Moisés, Josué, fue llamado también a los 80 años para introducir al mismo pueblo que fue sacado de Egipto, introducirlo en la tierra que Dios ya les había prometido. Josué nació durante el periodo del cautiverio allá en Egipto y fue servidor de Moisés durante el peregrinar por el desierto todo ese tiempo. Josué fue también un general del ejército del pueblo de Israel en las batallas. El que comandaba la pelea y la batalla era Josué, precisamente el que dirigía estas peleas, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Moisés. Y el nombre de Josué significa Dios salva, ¿sí? Jehová salva, ¿sí? Y la misma palabra que es en hebreo Josué es la misma palabra que en griego es Jesús y significa lo mismo, Dios salva o Dios es el que salva, ¿sí? Josué y Jesús. Vemos también, hermanos, de alguna manera entendemos que Moisés, que es el representante de la ley, no pudo introducir al pueblo en la tierra que había sido prometida. ¿Por qué? Bueno, por una desobediencia a lo que Dios le había pedido. Y de alguna forma nos enseña, hermanos, que la ley no es suficiente. La ley, hermanos, no puede salvar y no puede dar una redención completa. La ley más bien señala el pecado del hombre y le dice cuál es su situación espiritual, ¿verdad? Y Josué, que es en cierta forma un tipo de Jesús, o en muchos aspectos es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede salvar y que puede introducirnos precisamente en esa posesión adquirida que Dios ya nos ha dado. El libro de Josué, hermanos, contiene una aplicación muy práctica para el creyente de todos los tiempos. La tierra de Canaán no puede ser una figura del cielo. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. El cielo no es un lugar de conflicto y de conquista. Para los creyentes, la tierra prometida representa más bien el lugar espiritual a través del cual podrá mostrar al mundo la grandeza de Dios. ¿Qué significaba? El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, llevado a poseer la tierra. Una vez que ellos estuvieran en esa tierra les había sido dada para que a través de ese lugar ellos mostraran la grandeza de Dios a todas las naciones. Y todas las naciones fueran benditas en el pueblo de Israel, en el lugar que Dios había preparado para ellos. Un lugar a través del cual mostrarían al mundo la grandeza de Dios. Ahora, en el caso de nosotros, los creyentes, hermanos, hemos sido salvos por gracia. Nuestra salvación es un regalo de parte de Dios por gracia, ¿sí? No es algo que yo tenga que luchar para que sea mío, ya es mío. Y en ese sentido, el libro de los Efesios nos enseña, la carta a los Efesios nos enseña a nosotros que usted y yo hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe.
Pero también nos enseña Efesios que en esa redención que Dios nos dio, también nos dio toda bendición en los lugares celestiales. Y esa nos ha sido dada ya de parte de Dios. ¿Cuál es la labor y la obra, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en nosotros? Bueno, que usted y yo, cuando creímos, fuimos puestos espiritualmente en Cristo. Y en Cristo es posible obtener todas esas bendiciones, es posible posicionarnos de todas esas bendiciones espirituales que ya nos han sido dadas. Ahora, el pueblo de Israel, cuando cruzó el Jordán, ellos no alcanzaron a poseer toda la tierra que les fue dada. Entraron, y Dios les dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie, ese va a ser tu territorio. ¿Pero poseyeron toda la tierra? No. Ellos no lograron conquistar toda la tierra. ¿Por qué? Porque no quisieron. Porque les fue dado. Entonces, hermanos, ahí también es muy importante entender que mi fe y mi obediencia a Dios, a la palabra que Dios me ha dejado, va a ser clave y fundamental en la posesión de las bendiciones espirituales. Es decir, Dios me las dio, pero yo tengo que disfrutarlas. Para disfrutarlas es muy importante que yo aprenda a vivir en Cristo, en obediencia a Cristo, en la palabra de Dios, y entonces hacerme de esas posesiones y disfrutar esas posesiones espirituales que tenemos. Muy bien. Entonces, hermanos, una explicación de cada uno de estos versículos. Vamos a ir viendo los versículos de Josué 1, del 1 al 9, y voy a estar así dando una explicación de cada versículo. Dice el primero: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Muy bien, hacemos un paréntesis ahí, una pausa. La muerte de Moisés. Moisés, representante de la ley. Cuando el Señor Jesús dice a Moisés y a los profetas tienen, ¿qué está diciendo el Señor? Tenemos toda la ley, ¿verdad? Y tenemos también toda la profecía. Moisés es el representante precisamente de la ley. Ahora, a veces pensamos, hermanos, que es injusto que Moisés, después de haber sufrido 40 años dirigiendo a un pueblo de dura cabeza, no haya tenido el privilegio de ser él el que repartiera la tierra en la posesión, ¿verdad? En la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero la Biblia nos enseña que Moisés, hermanos, fue desobediente en un punto. Fue manso y fue obediente en muchos aspectos. Pero llegó un momento en el que al estar dirigiendo a ese pueblo cabezón, por llamarle de alguna manera, ¿sí? Él se desesperó y hizo lo que no debería de haber hecho. Él agarró su vara y golpeó a la peña 2 veces. La peña no debería de ser golpeada 2 veces. ¿Sí? Ese cuadro en el Antiguo Testamento, hablando de la roca que había de ser golpeada una sola vez, representaba el cuadro de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a ser sacrificado por nosotros solamente una vez. Bueno, esa desobediencia de parte de Moisés le costó el juicio de parte de Dios para no entrar. Hermanos, es bien importante que entendamos esto. Dios demanda obediencia de nosotros. Nuestro Dios es justo y Dios fue bueno con Moisés en todo momento, en todo tiempo.
Pero cuando Moisés cambia este cuadro, lo que él estaba haciendo era algo importante. Entonces, él no debía de haber hecho esto. Y entonces vemos ahí que Moisés no concluye con esa obra de introducirlos en la tierra prometida. Entonces, mi siervo Moisés ha muerto. Vemos ahí. Y versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y vemos aquí el llamado que Dios hace a Josué. Josué, Moisés ya murió, ahora tú levántate. Ahora yo te llamo a ti para que tú seas el que vas a distribuir esta tierra. Y así, hermanos, vemos este llamado que Dios está haciendo a Josué en este capítulo 2. Cuando Dios nos dice en Efesios nosotros vemos 3 capítulos de Efesios donde Dios nos habla de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. La posición que tenemos en Cristo. ¿Sí? Y los siguientes 3 capítulos, el 4, el 5 y el 6, nos habla de la necesidad de que la iglesia se posesione de la posición que tiene. ¿Me explico? Ya tienes las bendiciones, ahora vívelas. Ya esto es tuyo, ahora disfrútalo. Ahora hazlo tuyo. Y hermanos, muchas veces los cristianos así también nos comportamos. El Señor nos ha dado mucha bendición y nosotros no tomamos todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. No las hacemos nuestras. A veces por desconocimiento, a veces por negligencia, a veces por desobediencia, no hacemos uso de todas las bendiciones que nos han sido dadas. Estaba leyendo que una ocasión un hombre viajó de Inglaterra, gracias hermano, un hombre viajó de Inglaterra a Estados Unidos. Y llegando a Estados Unidos, este hombre pues se acabó el dinero que tenía y se perdió ahí deambulando por distintos lugares en los Estados Unidos. Luego su tío en Inglaterra muere, pero antes de morir le deja una herencia de $5 millones. $5 millones. Y estuvieron buscando a esta persona durante mucho tiempo, pues para que él tomara posesión de lo que ya era de él. Y no lo encontraron. Después este hombre apareció muerto a la puerta de un hotel muy, muy sencillo, ¿sí? Y solamente tenía esta persona 5 centavos, ¿sí? En su bolsa. 5 centavos en su bolsa. Después de tener él en su cuenta o en su herencia $5 millones para vivir, murió como una persona que no tiene absolutamente nada. Y muchos cristianos, hermanos, hemos sido grandemente bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero vivimos, hermanos, como personas miserables espiritualmente hablando. Vivimos como si no tuviéramos la clase de Dios que cantamos ahorita, el Dios grande que alabamos y que exaltamos. Vivimos en desconocimiento de las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no estoy hablando, hermanos, de bendiciones materiales en lo particular. Estoy hablando de todo tipo de bendición espiritual que ha sido dada para disfrutarse en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios nos llama a nosotros a tomar posesión de lo que ya nos ha sido dado. Muy bien. Avanzamos ahí en la explicación y vemos, hermanos, que la bendición dada
Ahí en el versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios les había dado esa tierra. La tierra estaba ahí, pero solo podrían disfrutarla si tomaban posesión de ella. Es parte de la tierra sobre la cual caminaban. Si ellos caminaban sobre ella, ellos iban a tomar posesión de esta tierra. Ya se les había entregado, entonces solamente lo que tenían que hacer era caminar. ¿Qué podía pasar con el pueblo de Israel? No era fácil. Llegar a tomar posesión de la tierra, pues no iba a ser cosa sencilla. Había que luchar, había que pelear batallas para poderlo conseguir. Y eso nos explica en el siguiente versículo, en el siguiente punto. En el versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y lo dice el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vemos la bendición dada. Vemos también la grandeza de la bendición que fue recibida. Y vemos también, hermanos, que iba a haber una batalla, pero también una victoria. Porque Dios le dijo, nadie te va a poder hacer frente. O sea, peleando por esta tierra, nadie te va a ganar. Nadie va a tener victoria sobre ti. Es lo que le está enseñando Dios a Josué en este pasaje. Precisamente para que Josué también se los dijera a ellos. Todo esto lo he entregado. Solamente tienes que caminarlo. Solamente tienes que avanzar. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Hermanos, era territorio suficiente, era más que suficiente para que ellos lograran el objetivo que Dios les había dado. Que a través de ese lugar mostraran su grandeza a todas las naciones, la grandeza de parte de nuestro Dios. Igual nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana, esto me es a veces un poco difícil de explicar. Nosotros somos seres humanos y todo lo queremos traducir según lo que vemos, según lo que oímos, según lo que podemos entender. Pero en el momento, hermanos, en el que ustedes y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor, usted y yo nacimos de nuevo. ¿Sí? Y Dios nos ha dado vida, una vida espiritual. Y nos ha dado, hermanos, una relación espiritual con nuestro Dios. Y en esa relación espiritual tenemos todo tipo de bendición espiritual para vivir esa vida espiritual. Un reino espiritual y un reino terrenal. El reino terrenal en el que vivimos, hermanos, no es nuestro. Vamos de paso sobre esta vida. Este mundo, en este sistema mundial en el que vivimos, está gobernado por el diablo. Está controlado por el enemigo. Y a nosotros se nos ha hecho participantes de un nuevo reino espiritual. Y en ese reino tenemos todas las bendiciones espirituales. Pero los cristianos no tomamos posesión de este reino. Por lo cual, hermanos, queremos vivir como cristianos en un reino en el que no nos pertenece, ¿sí? Tomando las armas de un mundo terrenal para enfrentar un mundo terrenal, hermanos, cuando realmente las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo para la destrucción de todo tipo de influencia o de fortaleza que llega sobre nuestras vidas. Y ahí es donde muchas veces los cristianos perdemos las batallas, porque queremos enfrentar todas las batallas en nuestra carne, cuando realmente el Señor nos ha dicho, nadie te va a poder hacer frente, pero no hacemos uso de las bendiciones espirituales, no tomamos posesión de ello. En la medida en la que usted y yo
empezamos a tomar posesión, el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, de nuestras emociones y de nuestras reacciones y de nuestras actitudes y de todo lo que nosotros somos, hermanos, para vencer este mundo y toda influencia terrenal en la cual vivimos. Entonces, esta enseñanza en el libro de Josué, para ellos, en ese momento, en esa época, en ese tiempo, para ellos era una tierra física. Para nosotros no es nada físico lo que el Señor nos ha prometido, sino es un reino espiritual. Formamos parte de un rey espiritual. Entonces, estos elementos y bendiciones espirituales nos han sido dadas para combatir toda la influencia terrenal en la que vivimos. Ahora, no se me malentienda. Seguimos siendo humanos, seguimos viviendo en este mundo, seguimos teniendo necesidades, seguimos viendo y oyendo y seguimos conviviendo y compartiendo en un mundo terrenal. Pero la influencia pecaminosa del enemigo, hermanos, no va a poder hacer frente sobre nosotros si nosotros estamos armados con toda esa armadura espiritual que nos ha sido dada para tomar la posesión espiritual. No sé si me explico. ¿Por qué muchas veces, hermanos, como cristianos no podemos tener victoria sobre la carne en nuestra vida? ¿Por qué la carne constantemente está derrotándonos? ¿Por qué, hermanos, los deseos y nuestras pasiones por las cosas terrenales toman el primer lugar en nuestras vidas? ¿Por qué esas cosas nos arrastran, hermanos, a hacer las cosas de este mundo y de este tiempo? ¿Por qué como seres humanos que también somos espirituales en Cristo, por qué muchas veces encontramos mayor satisfacción en las cosas terrenales que en las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo y tomando posesión de las armas que nos han sido dadas, las bendiciones que nos han sido dadas para conquistar este tiempo. Ahora, si el pueblo de Israel fue llamado y ellos, a través de conquistar un territorio, ellos iban a mostrar la grandeza de Dios, porque en cada batalla que ellos tenían, obviamente no la iban a ganar, ellos tampoco la iban a ganar con su poder. Ellos iban a pelear también en el nombre de Dios, y Dios les iba a dar victoria a ellos, como es la historia del Antiguo Testamento. Nosotros vemos que el personaje principal de cada historia es Dios, porque Dios le da victoria al pueblo. Así como el pueblo de Israel, para tomar posesión de ese territorio físico, ellos necesitaban el poder de Dios para despojar a los habitantes de ese momento. Bueno, usted y yo estamos puestos, hermanos, igual en este mundo, que no es nuestro tampoco, ¿verdad? Para mostrar la gloria de Dios al mundo a través de nuestras vidas espirituales. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a mostrar al mundo, hermanos? Vamos a mostrar la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas a través de una relación que nosotros sostenemos y mantenemos con nuestro Dios. Cada vez que enfrentemos una batalla en este mundo en el cual vivimos usted y yo, hermano, usted tiene dos opciones: o reacciona conforme a la carne, o deja que el Espíritu Santo le ayude a tomar decisiones en su vida. Si usted hace a un lado lo espiritual y usted quiere reaccionar conforme a lo carnal, entonces usted se va a dar cuenta que, así como en la historia de Ai, que vamos a ver más adelante, así como ellos perdieron esa batalla contra el pueblo de Ai, usted se encuentra perdiendo muchas batallas en su vida terrenal. ¿Por qué? Porque no está usando las bendiciones que le han sido dadas para poder tener victoria en Jesucristo. ¿Sí? Bueno,
Nadie. La promesa de parte de Dios es que nadie en la batalla, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora, siempre y cuando que el pueblo se dedicara a tomar posesión de la tierra que les habían sido dada. La promesa de parte de Dios de que nadie les iba a poder hacer frente, ¿verdad? Josué se lo dijo acá, cuando ellos fueron a la batalla con los de Ai, y esa pequeña tribu chiquita los hizo correr a ellos en esa batalla. Él le dice, Señor, pues, ¿qué pasó? ¿No dijiste tú que pues íbamos a ganar todas? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahí le dijo Dios, en el pueblo hay pecado. ¿Sí? Así no vas a poder ganar. Así no va a haber victoria en tus batallas. Y así también, hermanos, nosotros, hoy en nuestro tiempo, es necesario que entendamos, nos ha sido dada a nosotros una bendición espiritual de la cual tenemos que tomar posesión. Ahora, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Versículos 6 y 7 lo repite 2 veces. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tenían que hacer ellos? Esforzarse. ¿Cuál sería el esfuerzo que ellos tendrían que hacer? Cada cosa que ellos hacían les iba a representar una batalla. Cada lugar al que llegaran les iba a representar una conquista. No les pudiera llegar a ser fácil a ellos pensar, bueno, pues, si somos 100 personas, por poner un número, y ya llegamos y en la tierra en la que estamos ya cabemos los 100, pues vamos a dejar a los otros que están ahí. ¿Para qué nos peleamos con ellos por el siguiente territorio si aquí ya cabemos perfectamente bien? Pero esa no fue la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es que tomaran posesión desde un lugar hasta otro lugar, desde una línea, desde el sur hasta el norte. Tenían que tomar posesión de todo eso, pero no lo hicieron así. Y comparándolo con nuestra vida, en la conquista que Dios nos ha llamado a hacer, nosotros también muchas veces nos conformamos con una vida espiritual, hermanos, en la cual decimos, pues, yo estoy bien. Es más, estoy mejor que otros. ¿Sí? Yo estoy mejor que otros hermanos porque yo no hago esto, y yo no hago lo otro, y yo no hago aquello. Y pensamos que por esas cosas que no hacemos, como lo hacen los demás, nosotros estamos ya bien, cuando Dios nos ha llamado a mostrar su gloria, que nuestra relación con Dios vaya creciendo constantemente para que vayamos creciendo de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, para mostrar al mundo en todo momento la gloria de nuestro Dios. En todo momento. Entonces, ellos tenían que esforzarse y tenían que ser valientes. Pelear demandaba esfuerzo y demandaba también valentía. Ellos eran seres humanos como nosotros. Ellos se cansaban como nosotros nos cansamos. A ellos les podía fallar la fe, como a nosotros nos falla la fe. A ellos pudiera entrarles miedo, como a nosotros también nos entra miedo. Ellos pudieran entrarles actitudes negativas, como a nosotros también nos dan actitudes negativas. Ellos podían entrar en conformidad, como nosotros también a veces somos conformistas con la vida que llevamos. Entonces, hermanos, por eso demandaba un esfuerzo, tanto en aquel entonces como el día de hoy, hermanos, nuestra vida representa un esfuerzo. Cuando usted escucha al apóstol Pablo decir, para mí el vivir es Cristo,
¿Qué se imagina? Cuando usted ve vivir en los evangelios a nuestro Señor Jesucristo y que llega a un lugar y dice, miren, en lugar de irnos por el mejor camino, que era cruzar el Jordán, ¿sí?, para ir hasta Galilea, no, vámonos por Samaria. Vamos a pasar por Samaria. Y los discípulos podían decirle, ¿por Samaria? Y vamos a pasar en medio de ese pueblo del que no nos hablamos con ellos. Vamos a pasar y ni siquiera un saludo. Vamos a pasar por ese lugar que está más desértico que el otro. Y Jesús dijo, vamos a pasar por Samaria. Y estando en Samaria, ellos dicen, bueno, vamos a comprar algo para comer. Vamos a traer algo para comer. Y cuando llegan ellos con la comida, después de que el Señor Jesús estaba cansado del camino, y que seguramente cuando está cansado del camino a veces no quieres, lo menos que quieres es hacer algo que represente trabajo. Lo que quisieras hacer es algo que te represente descanso, o que te represente diversión, o que te presente algún atractivo para ti, ¿verdad? Pero cuando llegan ellos con la comida, el Señor Jesús dijo, mira, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, ¿y qué? Y que acabe su obra. Eso es lo que Él dijo. ¿Qué enseñanza qué enseñanza le estaba trayendo a sus discípulos? ¿Y qué enseñanza nos está trayendo también a nosotros? Si yo soy conformado o estoy tratando de ser conformado cada día a la imagen de Jesucristo, entonces, hermanos, mi deseo también tiene que ver con hacer la voluntad del que me envió, del que nos ha enviado, nos ha llamado, y también tenemos que acabar una obra que nos ha sido dejada. Cristo viene pronto. Sí, y esa obra tenemos también que realizarla nosotros como iglesia. Pero eso va a demandar esfuerzo, y eso va a demandar también valentía para hacerlo. Hermanos, esta semana estamos invitando a todos los hermanos de la iglesia a que vivan el evangelismo, a que le hablen a una persona de Jesucristo, que se atrevan a hablarle a una persona de Jesucristo. Pero no es cierto que cuando surge la oportunidad en tu mente, tienes una pregunta, ¿lo hago o no lo hago? No, lo hago mañana. No, mejor después. No, se ve como que esa persona de todas maneras no va a aceptar. Mejor no le digo nada. No, y si le hablo y si me contesta mal. No, y si me acerco y si le digo y si pierdo su amistad. ¿Verdad que hay muchas preguntas en nuestra cabeza antes de tomar una decisión? ¿Y Dios qué te dice? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. A ellos les dijo, ustedes van a tomar toda esa posesión, pero tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Pero tal pareciera que el pueblo no hizo eso. O se esforzó un ratito y luego ya dejó de esforzarse. O ya no quiso hacer el resto de la tarea. Hermanos, necesitamos esforzarnos y creer en Dios y su palabra. Ser obedientes a la palabra que Dios nos ha dejado. Porque Dios a ellos también les dejó una palabra. Vemos ahí la clave que Dios les estaba dando en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, es la primera vez, hermanos, que se menciona el libro de la ley. ¿Por qué? Porque Moisés se había encargado de escribir todo lo que el Señor le había inspirado que escribiera durante todo su ministerio, y Moisés se encargó de escribir esa ley. Y ahora en Josué, la primera vez que aparece el libro de la ley, ya estaba listo. Todo lo que Dios le había dicho a Moisés era necesario que Josué lo tomara como un libro de guía, como un libro espiritual que lo iba a ayudar a él en su vida. Y le dice Josué, aquí está el libro de la ley, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
tú vas a guiar, tú vas a dirigir, tú vas a hacer la obra, vas a comandar ahora el liderazgo de mi pueblo, pero saliendo de tu boca, ¿qué? ¿Qué iba a salir de su boca? El libro de la ley. El libro de la ley es lo que iba a salir de su boca. Para que tu boca hable la ley, es necesario que ésta abunde en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y Dios le dijo, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Sino que para que hagas conforme a todo, vas a meditar en él de día y de noche. Vas a pensar en ello. Y hermanos, nosotros también tenemos en nuestro tiempo, tenemos ya la revelación completa de la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. Y la clave para que tú puedas tener fe y puedas tener sabiduría y puedas tener esa fortaleza de parte de Dios para tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo, es importante que también en tu vida este libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Que la palabra de Dios que ha sido dada y que ha sido preparada como ese manual de vida espiritual, hermanos, esté siempre en tu mente y en tu corazón. Que pueda salir por tu boca ese libro, porque es la clave. Mira, Josué, tú necesitas hacer esto. ¿Por qué invitamos, hermanos, en este tiempo a la iglesia a que nunca se aparte de la palabra de Dios? Hermano, porque la fe viene por el oír la palabra. Porque la fortaleza espiritual de tu vida viene del conocimiento de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, te va a mostrar el carácter de Dios, te va a mostrar la voluntad de Dios. La Biblia te va a mostrar quién es Dios. Tú vas a conocer lo que Dios hace. Tú vas a ver historias, hermano, en el Antiguo Testamento de cómo es que hombres que creyeron en Dios vieron la mano de Dios obrar sobre sus vidas en tareas que Dios les había encomendado a ellos en aquel tiempo. Entonces tú vas a ver esto, vas a conocer a Dios más y en tareas que Dios te ha pedido a ti en este tiempo, ¿sí? Entonces tú vas a tomar decisiones conforme a la palabra, porque la palabra está en tu mente y en tu corazón. Ahí es donde debe de estar la palabra, para que todos los días estés en una relación con Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, es necesaria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo de tinieblas. Hermano, usted apártese de la palabra de Dios, apártese de una relación personal con Dios. Te vas a dar cuenta, hermanos, que empiezas a carecer del poder espiritual para hacer conforme Dios te ha pedido que hagas. Empiezas a desanimarte, empiezas a hacer lo que Dios no quiere que hagas. Y esa era la clave para ellos. Mira, solamente nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. De día y de noche. Y hermanos, nosotros podemos ver en la Biblia instrucciones como estas, como que de día y de noche. Muchas veces nosotros, y yo le voy a hablar por mí, pero creo que lo que yo le hablo por mí, es muy posible que usted también lo sienta, y es muy posible que usted también lo piense, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que estoy tan ocupado, es que tengo tantas cosas que hacer, es que no tengo tiempo. Nuestro gran Señor Jesucristo, Él, siendo muy de mañana, Él iba a orar, a tener una relación con Dios. Y después de haber tenido una jornada de trabajo pesada, antes de ir a descansar, iba con Dios también. Y buscaba a Dios. A veces nosotros decimos, híjole, el día de hoy va a estar bien pesado.
no creo que vaya a poder tener tiempo para leer la Biblia. No creo. No, porque tengo tantas cosas el día de hoy. Se dice que Martín Lutero decía, híjole, voy a tener mucho trabajo. Mucho trabajo el día de hoy. Yo creo que en lugar de leer la Biblia 2 horas, como lo hago todos los días, yo creo que mejor, como tengo mucho trabajo, voy a leer 4 horas. Yo pensaba que iba a decir que iba a leer menos, ¿verdad? O que iba a estar menos tiempo, que iba a orar menos tiempo, porque tenía muchas cosas que hacer. No, porque tenía muchas cosas que hacer, iba a estar más tiempo con Dios. Y habla, hermanos, de hombres que tuvieron una devoción por Dios y lograron hacer grandes cosas para Dios. Y marcaron la historia en su tiempo. ¿Por qué? Porque se agarraron, hermanos, de una relación con Dios. E hicieron grandes cosas para nuestro Dios. Tú y yo, ¿qué tan ocupados estamos? ¿Tienes muchas cosas que hacer como para no poder tener un tiempo para Dios? ¿Estás bien ocupado en tantas tareas como para no tener un tiempo tranquilito que puedas apartar diario para estar con el Señor? Te desvelas tanto, descansas poco, te levantas cansado y lo menos que tienes ganas de hacer es leer la Biblia y orar. ¿Qué sucede, hermanos, con nosotros? Este libro de la conquista le dijo Dios a Josué, mira Josué, si tú haces esto, de día y de noche meditas en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si Dios le dijera a usted, hermano, que la clave del éxito en su vida personal es que usted medite en este libro de día y de noche, ¿lo haría? A veces somos capaces de pagar cursos de 8 horas, de 10 horas, de 20 horas a costos muy altos, porque decimos, es que si tomo este curso, yo voy a tener éxito en lo que estoy haciendo. Entonces necesito ese curso. Si Dios te dijera, mira, yo te voy a hacer prosperar como padre de familia, no te está yendo muy bien. No estás haciendo las cosas muy bien. ¿Te gustaría que te prosperara como padre que eres? En tu relación matrimonial, no están muy bien las cosas. ¿No te gustaría que estuvieran las cosas mejor, que fuera más próspera esa relación? ¿Por qué no comienzas por estar conmigo por la mañana y por la noche? ¿Por qué no dejas mejor de perder tiempo en otras cosas e inviertes tu valioso tiempo en una relación con Cristo a través de su palabra y de la oración y de la alabanza a nuestro Dios? ¿Lo harías? Si tu relación con tus hijos mejoraría, si tu relación con tu esposo, con tu esposa mejoraría, ¿lo harías? ¿No te gustaría que Dios prosperara todas las cosas en tu vida?
¿Cuál va a ser el efecto mágico? Es que si yo obedezco en eso que Dios me pide, es una condición para que Dios actúe. Hermano, es que si tú haces eso que Dios te ha pedido, la palabra va a tener influencia sobre tu vida. El Espíritu Santo tomará esa palabra y tú, al abrir la palabra de Dios y al estar en la oración, vas a estar expuesto a la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su misericordia, su bondad, su paciencia, su omnisciencia, su amor. ¿No son esos atributos de su gloria, de lo grande que Él es? Bueno, si tú estás expuesto a la gloria de Dios, tu vida va a empezar a ser poco a poco como un espejo en el cual la gloria de Dios está siendo reflejada. Y entonces, hermano, Dios te hará prosperar. ¿Por qué? Porque vas a actuar con sabiduría, vas a vivir con sabiduría de Dios, vas a tener la influencia del poder, de la sabiduría de Dios y de la gracia de Dios obrando en tu vida. Y Dios dice, ante estas cosas, hermanos, no tienes opositor. Si antes tú tratabas de resolver las cosas en tu carne, mira lo que va a pasar en tu vida ahora que estés expuesto a la palabra y a la gloria de Dios. Vas a empezar a resolver las cosas conforme al Espíritu, a la palabra, que es lo que toma el Espíritu en tu vida para tomar decisiones correctas. Y eso es lo que le dijo Dios a Josué, y es lo que nos dice Dios a nosotros. A nosotros no nos está pidiendo conquistar una tierra física, pero sí una posición espiritual, unas bendiciones que ya nos han sido dadas. Mi hermano, las bendiciones espirituales para los hijos de Dios son hermosas. Lo que hace valioso a una persona no es lo que tiene ni lo que sabe. Lo que hace valioso a una persona es lo que es. Y si la persona está siendo conformada día a día a la imagen de Jesucristo, hermano, Dios no te hará prosperar. ¿Quién ha sido el líder más impactante de todos los tiempos en la historia? ¿No es nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hermano, tú y yo necesitamos pasar más tiempo en la palabra de nuestro Dios. Esto, hermano, debería de ser algo que venga a transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios hará prosperar nuestro caminar, nuestro conducirnos, nuestro actuar, nuestro vivir. Y va a ser próspero. Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Cualquiera que viva con la sabiduría de Dios, hermanos, todo le va a ir bien. Cualquiera que toma decisiones con la sabiduría de Dios, hermano, eso va a ser fructífero y próspero en todos los aspectos. ¿Qué es lo que hace la sabiduría, hermanos? ¿Qué es lo que hace a un hombre sabio? Precisamente su toma de decisiones correctas en su vida. Las palabras que salen de su boca, su actuar y su vivir, es lo que lo distingue y es lo que lo lleva muchas veces a posicionarse de lugares altos de influencia sobre la vida de otros. ¿Por qué? Hermanos, porque Cristo va a estarse formando día a día en un reflejo en nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, que usted y yo entendamos la necesidad nuestra. Es una necesidad apremiante de todo el pueblo de Dios estar con Dios. Y bueno, parte de la clave también está en el versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo. A ellos, a los hebreos, a los judíos, en ese entonces,
La tarea de la conquista era un plan de Dios. Dios estaba siendo fiel con ellos al cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham tiempo atrás. Y estaba usando a un siervo, Josué, para que Josué llevara al pueblo a conquistar. Y era el plan de Dios. Pero lo que Dios le dice, mira, Josué, entiendo. Después de que estés en una relación conmigo, meditando en la palabra que le di a Moisés todos los días, de día y de noche, después de que hagas eso, voy a darte todavía algo todavía más poderoso. Y es mi presencia contigo. ¿Qué te parece? ¿No hizo el Señor Jesucristo eso con nosotros también? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Miren, ustedes vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras la iglesia esté encargándose de la gran comisión que le he dado, yo nunca la voy a dejar. Yo voy a estar con mi iglesia. Mientras mi iglesia esté predicando ese evangelio por todo el mundo, mi promesa es estar con mi iglesia en todo tiempo y en todo momento hasta el fin del mundo. Es una garantía. ¿Por qué? Porque en las batallas que Josué estaba celebrando, hermanos, no iba en su nombre, sino en el poder de Dios. Dios era el que peleaba las batallas. Él era el que iba adelante como poderoso gigante. Él era el que hacía, hermanos, que el pueblo se desatinara, que el pueblo se matara a ellos mismos, que ellos se destruyeran. Él era el que daba las estrategias a David, el que daba las estrategias a Josué, el que le decía, mira Josué, vamos a hacer emboscada, vamos a ir por aquí, vamos a ir por acá, lleva tantos, hazlo de esta manera. Él fue el que le dijo a Gedeón, mira Gedeón, no, ni siquiera lleves a esos 10,000, no, ni lleves todos esos, mira, bájale. Con 300 la vamos a hacer. ¿Por qué? Para que la gloria mía sea manifestada y se vea que el que ha peleado esta batalla soy yo. Y hermanos, así también el Señor a nosotros nos llama a conquistar las bendiciones que ya nos han sido dadas. Y es en el nombre de Jesucristo la clave. Tenemos que estar en la palabra para que Él sea formado en nosotros de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos ha dado una garantía. El Espíritu Santo está contigo. El que te va a transformar es el Espíritu Santo. El que te va a hacer una nueva criatura es el Espíritu Santo. El que va a mostrar la gloria de Dios en tu vida no eres tú. Es el Espíritu Santo el que va a mostrar mi gloria en tu vida. El que te va a dar la prosperidad en tu vida es el Espíritu Santo. Es Él el que va a hacer la obra. Y esa es la gran garantía que tenemos de parte de nuestro Dios. Siempre que Dios nos comisiona, siempre está con nosotros. Moisés le dijo una ocasión, mira Señor, si tú no has de ir conmigo, yo no voy. Pero si tú vas conmigo, claro que voy. A donde tú digas, yo iré, mientras vayas tú conmigo. Usted y yo tenemos morando el Espíritu de Dios en nuestras vidas desde el día que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, ayudándonos a transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, ayudándonos a cumplir la voluntad de Dios, ayudándonos a guiarnos conforme a esta lámpara en ese tiempo de oscuridad, ayudándonos en todas las cosas, ayudándonos en la formación de ese carácter de Jesucristo en nosotros. Allí está el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. ¿Qué es lo único que tú y yo tenemos que hacer, hermano? Creer y actuar. Creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Y entonces yo dar el paso.
Cuando yo doy el paso, Dios hace la obra. ¿Por qué actuar? Porque la fe sin obras está muerta en sí misma. Porque las obras reflejan que realmente tú crees en Dios. Las obras son el resultado de que realmente tú estás creyendo en Dios. ¿Por qué entregar tu vida? ¿Por qué rendirte a Cristo? ¿Por qué hacer algo, hermanos? ¿Por qué das tus diezmos? ¿Por qué das tus ofrendas? ¿Por qué das tu tiempo? ¿Por qué ofreces ese tiempo de más? ¿Por qué a veces hay gente que no te entiende y dice, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué está toda tu vida entregada a eso? O sea, ¿por qué? Es Dios, hermanos, el que lo está haciendo. Es Él el que está empujando. Vale la pena, hermanos. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Deja que el Señor transforme tu vida. Déjalo a Él actuar. Ríndete delante de Dios. En conclusión, Dios hace, hermanos, Dios hace un llamado a la conquista de una bendición que ya la recibimos. Si usted ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida, usted ha sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Si usted ha sido redimido, ¿sí? Usted ya fue bendecido. Además, el tamaño de la bendición es muy grande. Mi deber es tomar posesión de ella. Habrá guerra constante, hermanos, para tomarla, pero nadie te va a poder vencer. Mucha guerra, muchos obstáculos, muchas pruebas, muchos desánimos. Va a haber mucha distracción. Va a haber muchos aspectos que te van a tratar de robar la atención tuya. Pero, hermano, enfócate en lo que Dios te ha pedido. Además, Dios pide que te esfuerces, ¿verdad? Y que tengas valor. Además, también, la clave es una relación personal con Dios por medio de su palabra. Si tú no lees la Biblia, hermano, estás en problemas, en serios problemas. La garantía es la presencia de Dios con nosotros. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú y yo somos cristianos porque hemos creído en Jesús. Por la obra de Jesucristo hecha en nosotros. Ahora nos rendimos a Él porque el Espíritu Santo nos ha bautizado en un cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia ha sido comisionada a una tarea, a ser discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Crees o no crees? ¿Quieres obedecer o no quieres obedecer? Dios dijo para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que te quedes con este pensamiento. Dios es fiel a sus promesas en Cristo. Mi deber es creer y tomar posesión de lo que ya me ha dado Dios. Dios es fiel. ¿Qué estaba haciendo Dios con Josué en esto? Simplemente siendo fiel a una promesa, a un pacto que Él había hecho ya con Abraham, con el pueblo de Israel desde antes. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba siendo fiel. Estaba siendo fiel en muchos aspectos. Le estaba diciendo, aquí está la instrucción, aquí está lo que debes de hacer, aquí está todo. Vamos, mi presencia va contigo. ¿Qué tienes que hacer? Esfuérzate, sé valiente. Medita en mi palabra de día y de noche. Y yo estoy contigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú quédate con este pensamiento. Dios es fiel a sus promesas en Cristo. Mi deber es creer y tomar posesión de lo que ya me ha dado el Señor. ¿Lo vamos a hacer? Pues vamos a orar y vamos a rendirnos delante de nuestro Dios.